Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Voy a permitirme hacer esta lectura, así como ustedes están sentados. Me siguen, por favor, con su vista. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 hasta el versículo 4. La palabra de nuestro Dios dice allí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hemos estado preparando unos sermones acerca de lo que es el crecimiento de la iglesia, y el mejor referente que tenemos, hermanos, para poder ir adelante y aprender de ello es la palabra del Señor, sobre todo lo que está allí en el libro de los Hechos y que se queda como ese testimonio de la primera iglesia, de una iglesia que nació y creció de una manera maravillosa, deslumbrante verdaderamente, pero que en cierto momento nosotros podemos hablar acerca de que en la palabra misma de nuestro Dios se quedaron plasmadas las bases para que nosotros como iglesias ahora en el siglo XXI y durante toda la era de la iglesia, toda la historia eclesiástica, podamos voltear hacia la palabra del Señor y encontrar en ello la dirección, la ayuda, ahora sí que el consejo, la forma, la estrategia, como usted quiera llamarle, de cómo debe de crecer la iglesia. Cuando hablamos de las bases, hablamos de aquellos cimientos, de aquello donde se asienta propiamente lo que viene a ser, ahora sí que la vida de la iglesia en este caso. Y al leer nosotros un pasaje allá en Hechos, en el capítulo número 16, versículo 5, nosotros encontramos que dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vea usted, Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y aquí nosotros encontramos, hermanos, ahora sí que claramente algo, y es el hecho de que las iglesias experimentaban un crecimiento integral, porque no solamente aumentaban en número, sino que dice la palabra del Señor que eran confirmadas en la fe. Esta primera parte de la expresión de ese versículo, eran confirmadas en la fe, nos lleva a pensar que había un cuidado de lo que se creía en la iglesia, no solamente en la cuestión doctrinal, sino también en la cuestión práctica. Eran confirmadas, había el interés de quienes en algún momento habían sido los primeros en los que habían recibido la palabra de Dios, o quizás de los mismos apóstoles que viajaban a esas regiones donde se establecieron dichas iglesias, como es el caso del apóstol Pablo, para poder ver cómo los hermanos iban creciendo en su fe, y si ese crecimiento en la doctrina, en la enseñanza, en la fe, realmente era lo que ellos habían enseñado y ellos habían recibido de Cristo. En la actualidad nosotros de pronto podemos ver iglesias que parecen crecer numéricamente, pero dentro de lo que es la doctrina, dentro de lo que es la enseñanza, hay baches en ellos. Yo quisiera que esta mañana pudiéramos nosotros entender, hermanos, que la iglesia cristiana, no me refiero propiamente a la iglesia bautista, sino a la iglesia cristiana, la iglesia bíblica, la iglesia del Señor, tiene que crecer conforme a los parámetros que la misma palabra del Señor nos da. Pudiéramos encontrar miles de formas para crecer o hacer crecer esto, pero cada una de ellas debe de ajustarse a la enseñanza fiel de la palabra del Señor. Crecimiento de la iglesia, bases para el crecimiento de la iglesia. Pero ¿qué es el crecimiento de la iglesia en realidad? Hay un escritor
un escritor contemporáneo, teólogo, llamado Tom Rainer, y él habla acerca del crecimiento y dice lo siguiente. Él dice que en un momento dado es la disciplina. Él lo ve así, como una disciplina. ¿Se acuerda usted que de pronto le decimos a algunos de nuestros hijos que empiezan a crecer así, órale, le decimos, estás creciendo a lo loco? ¿Verdad que sí? Estás creciendo al ahí se va. Porque los vemos que comienzan a crecer así disparadamente, se van para arriba y para arriba. Y decimos, estás creciendo a lo loco. Para Rainer, el crecimiento implica una disciplina. Pero ¿qué tiene que ver esto de la disciplina? Propiamente dice que es el buscar a través de la Biblia, óigalo bien, allí implica la disciplina, el buscar a través de la Biblia la historia de la iglesia. No lo vamos a encontrar en ningún otro libro. Por muy buen escritor y teólogo que sea quien lo realice, no vamos a encontrar en libro alguno, sino en la palabra del Señor, una historia fiel de la iglesia misma, una historia eclesiástica propia. Y esa historia tiene que ver con lo sociológico, hermanos. Y no pretendemos dar una clase de sociología, ni mucho menos, pero la iglesia fue implantada, la iglesia fue colocada dentro de una sociedad. Y para Rainer, él dice, tenemos que crecer de tal manera que esa sociedad que nos rodea se dé cuenta que hay una iglesia allí. Se dé cuenta que hay un grupo de personas, una comunidad evangélica que de alguna o de otra manera influya en esa sociedad. Eso era lo que hacía la iglesia del primer siglo. Influía en la sociedad que le rodeaba. De tal manera que no podemos nosotros hacer a un lado ese aspecto sociológico, ese aspecto de que estamos inmersos en una sociedad en la cual Dios nos ha puesto para ser luminares en el mundo, para ser sal de la tierra, para que otros vean a través de la iglesia los portentos de nuestro Dios. Así que él dice eso, es buscar en la historia bíblica, en la Biblia, la historia de la iglesia y cómo se desarrollaba en su entorno sociológico y de alguna de otra manera pudiéramos observar entonces su comportamiento en esa sociedad, ¿sí? Si alguien quiere ver cómo es que la iglesia crecía, con todo el respeto a cualquier congregación establecida, no solamente en México, sino en todo el mundo, tendría que voltear a ver hacia acá. No hacia las iglesias que ya han crecido y que tienen una multitud de congregantes, sino a la palabra misma de Dios, porque es allí donde están las bases para que podamos hacer esto. Entonces, debemos de estudiar, hermanos, la Biblia. Debemos de tener ese buen hábito, pero no solamente de estudiarla, sino de aprender. Y ahora que está de moda dentro de los nuevos modelos educativos, el aprendizaje significativo, aquel que no solamente lo tenemos aquí, sino aquel que nos lleva a realizar algo en nuestra vida diaria, ¿sí? Es decir, tenemos que leer, pero no solamente leer, sino llevarlo a la práctica, tanto en lo individual, pero también como comunidad cristiana, como comunidad evangélica, que es la iglesia. Entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que aprender para poder vivirlo y debemos de basar entonces el crecimiento de la iglesia en la palabra misma del Señor. ¿Cómo influía la primera iglesia en la sociedad de su tiempo? ¿Mediante qué relaciones se daba esa influencia en ello? ¿Qué era lo que hacía la iglesia de aquel entonces que en un momento dado quizás la iglesia de Eloy ha dejado de hacer? Eso es lo que tenemos que ver. Cuando estudiamos en el seminario, estamos pero muy comprometidos con encontrar, no el hilo negro, pero sí aquellas formas, no fórmulas, sino aquellas formas en las cuales la iglesia crecía. Y nos dan diferentes clases, pero saliendo y estando ya en la iglesia misma, es otra cosa, ¿verdad?
Pudiéramos leer a tantos y tantos, ahora sí que escritores que hablan acerca del crecimiento de la iglesia, y pudiera mencionar algunos, pero no es el caso. Tenemos que venir a la palabra del Señor y encontrar en ella entonces la forma en que la iglesia crecía. La iglesia, definitivamente podemos decir que no se aislaba, la iglesia primitiva, ¿verdad? No se aislaba. Es decir, no se metía en un templo y se olvidaba completamente de esa sociedad. No lo hacía así. Siempre estaba presente la necesidad de los que todavía no compartían esa enseñanza acerca de Jesucristo. Estaba en ellos, en su corazón, estaba en sus oraciones, la gente que estaba allá afuera. No era el lugar donde se reunían, y era en las casas, no tenían un templo, ya lo dijimos en sermones pasados. Era ahí en las casas donde se podía ver la necesidad propia de los vecinos, de los que estaban al lado, y eso les llevaba a hincar la rodilla, a buscar a Dios en oración, y entonces a no aislarse de la sociedad que existía en su momento. Así que, hermanos, Rainer dice eso, que la iglesia para crecer tiene que volver a la palabra de Dios y entonces a estudiar y aprender lo que la iglesia hacía. Pero además dice una cosa, tiene una frase que dice: una iglesia debe de saber por qué existe, y eso llama mi atención. Una iglesia debe de saber por qué existe, pero también para que sepa lo que se espera que debe de hacer. Es congruente. ¿Sabemos por qué existimos? Porque si no sabemos por qué existimos, no vamos a saber qué nos corresponde hacer, hermanos, ¿verdad? Imagine que usted va a un trabajo, lo contrata, usted firma su contrato, pero no le dicen qué haga. ¿Qué hará usted? ¿O qué haría usted? Pues tal vez nada, o quizás haría el trabajo de otros que no le corresponde. Estaría perdido si no sabe para qué se le contrató. Bueno, pues entonces Dios nos ha llamado a hacer algo, y es aquí en la palabra del Señor donde nos dice cómo hay que hacer eso. Las bases entonces para el crecimiento. ¿Cuáles son estas? Necesitamos considerarlas. Al menos quiero mencionar dos en esta ocasión, y en otra próxima ocasión hablaremos de otras tantas. Pero consideremos, hermanos, estas bases para el crecimiento de la iglesia que necesitamos experimentar. Y lo primero, hermanos, es la base principal, la base primordial del crecimiento, vamos a llamarlo explosivo, de la iglesia primitiva, estamos hablando de ella, fue la obra poderosa del Espíritu Santo. En un sermón pasado hablábamos acerca de la espiritualidad de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de ese ser maravilloso, divino, que es el Espíritu Santo, y cómo influyó para que la iglesia pudiera crecer. Nosotros podemos leer allí en nuestras Biblias que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su ascensión a los cielos, cuando subió a los cielos, sus seguidores siguieron las indicaciones precisas que nuestro Señor les dijo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Oigan, tan pronto yo me muera, ustedes huyan de Jerusalén, váyanse, espero que no se quede nadie aquí porque les va a ir mal. ¿Así les dijo? No, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Quédense en Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Así les dijo. Y ellos obedientemente, hermanos, se quedaron en Jerusalén. No se fueron, no salieron de Jerusalén, sino que aguardaron allí pacientemente hasta el día del Pentecostés. Nosotros leemos allí en Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, de la siguiente manera. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, el Señor Jesús les dice: no se vayan a ir de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo.
se quedan, obedecen, pero se quedan solamente como cualquiera pudiera quedarse y a ver qué sucede. No, sino que en ese versículo se nos habla qué era lo que hacían ellos mientras aquella promesa de Jesús se cumplía en sus vidas. Dice que perseveraban ¿en qué? En la oración y ruego. Y ahí se menciona algunos personajes. Por ejemplo, oraban juntamente con la madre de Jesús, ¿sí? Para aquellos que de pronto dicen que María fue ascendida a los cielos, viva, este versículo dice que no es así, ¿ok? Pero eso es otro asunto. Entonces estamos leyendo esto, hermanos. Los discípulos, los seguidores, que ya eran para ese entonces 120, ya no solamente eran los 12, sino había crecido el número de seguidores de Jesús, se quedaron en Jerusalén, pero no se quedaron solamente expectantes sin hacer nada, sino que mantenían una relación con ese Jesús que les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que va a ocurrir algo en sus vidas, hasta que el Espíritu Santo venga. Más adelante, ahí en el capítulo 2, en el versículo 1, nosotros leemos que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, una de las fiestas de los judíos, ¿qué dice que estaban haciendo estos que se quedaron en Jerusalén? Dice, estaban todos unánimes juntos. En el versículo 14 del capítulo 1 se nos dice que los que se habían quedado en Jerusalén estaban ahí perseverando unánimes, ¿verdad? Perseveraban unánimes en la oración y ruego. En el capítulo 2, versículo 1, dice que los que se quedaron estaban todos unánimes. ¿Le llama la atención esto? A mí sí me llama la atención, definitivamente que sí. ¿Por qué? Bueno, como consecuencia de lo que hemos mencionado, como consecuencia de lo que estamos diciendo, vean lo que sucede en los versículos 2 al 4 del libro de los Hechos. Ya leímos 1:14, leímos 2:1, ahí se habla de la unidad que mantenían aquellos hermanos, se habla de qué era lo que hacían, pero de los versículos 2 al 4 se dice que fue lo que sucedió como consecuencia de aquello. Y dice, y de repente, cuando nadie lo esperaba, y de repente vino del cielo un estruendo. Ayer que íbamos a casa, de repente, no sé si mi esposa lo escuchó, pero se oyó un trueno de esos que, ¿cómo decírselos? Un trueno como que no tenía, lo voy a decir de esta manera, los que saben de sonido y todo eso a lo mejor me va a entender mejor, como que no tenía bajos. Ya ven que el bajo se oía así, pum, 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 pum. No, ese trueno se oyó seco, es la palabra. Se oyó seco, como si el cielo se hubiese rasgado. Y yo me imagino que hubo algo así en aquella ocasión. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban? En una casa. Porque dice que incluso ahí estaban sentados. Y luego dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Y vea lo que dice enseguida, como de fuego. Si leemos bien, ¿verdad? No dice de fuego, dice como de fuego. Porque hay algunos que dicen, no, es que se les aparecieron y se les repartieron lenguas de fuego. No dice que eran de fuego, dice como de fuego. Eso es importante señalarlo. Dice entonces así, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, ¿qué? Entonces encontramos algo interesante, hermanos, allí en esa porción de la Escritura. Vean ustedes que dice que como resultado de haberse quedado, primeramente, de haber obedecido a Jesús, y eso es importante, la obediencia como primer punto. No podemos nosotros, hermanos, esperar que nuestra vida
se vuelque en bendición para los demás si no estamos obedeciendo a nuestro Señor. No podemos esperar que nuestra iglesia crezca de una manera como lo hizo la primera iglesia de aquel entonces si no estamos obedeciendo a nuestro Dios. Ellos se quedaron. Jesús dijo: quédense aquí, y ellos obedecieron. Pero no solamente se quedaron, sino que ¿qué? Que buscaron la comunión con ese Jesús que ya no estaba más con ellos, con ese Jesús de los cuales algunos lo vieron ascender a los cielos y escuchar su promesa de que regresaría. Pero estaban haciendo algo, estaban buscando a Dios. Cuando hablamos y decimos que el crecimiento de la primitiva iglesia se basó en relación a que en un momento dado, mis amados hermanos, fue la obra poderosa del Espíritu Santo, estamos diciendo que ese Espíritu vino como consecuencia de la obediencia y de la relación que mantuvieron con aquel Jesús que ascendió a los cielos. Yo me pregunto, soy muy preguntón para mí mismo, ¿qué hubiera pasado si los discípulos no se quedan en Jerusalén? Primero. Segundo, ¿qué hubiera pasado si se quedan allí pero no tienen la intención de buscar a Dios? No tienen ese compromiso con aquel Jesús que acaba de ascender a los cielos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sucedido esto que se nos narra de los versículos del 2 al 4? Seguramente que no. En lo personal creo que no. Tal vez usted tenga otra idea acerca de esto, pero yo no creo que hubiera pasado esto. Pero como consecuencia de la obediencia y como consecuencia de esa búsqueda personal y comunitaria de ese Dios de promesas, entonces de repente, cuando no lo esperaban, vino esto. Ahora, alguien dice que el Espíritu Santo se da para reivindicar lo que Dios había prometido en Jesús, de que serían testigos a todas las naciones, y esto se da propiamente en ese día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo, encontramos que en Jerusalén para ese tiempo del día de Pentecostés habían venido muchos judíos que vivían lejos de Jerusalén, propiamente ya con una cultura helenista, y otros que venían de otras regiones. Y sin embargo, cuando llegaron allí, aquellos que fueron ahora sí que llenos del Espíritu Santo, hablaban en la lengua de aquellos que en su momento habían aprendido una lengua que no era el arameo o el hebreo. ¿Se fijan? Cómo el hecho de poder obedecer y en un momento dado también estar en comunión con Dios nos permite tener ese poder de Dios para poder comunicar su palabra, su evangelio, sin que haya impedimento alguno. Porque Dios obra con los que en un momento dado Él quiere obrar a través de sus vidas. Y lo podemos ver entonces aquí. Definitivamente esto es hermoso. Un escritor no contemporáneo, pero que habla mucho acerca del Espíritu Santo, W. Tozer, que nació allá a finales del siglo XVIII, él habla y dice lo siguiente acerca de la obra del Espíritu Santo. Él dice: si el Espíritu Santo fuera sacado de la iglesia del Nuevo Testamento, o hubiese sido sacado de la iglesia del Nuevo Testamento, vea lo que dice él: 90% de lo que ellos hicieron se hubiera detenido. Pero si el Espíritu Santo fuera sacado de la iglesia hoy día, 10% de lo que nosotros hacemos se detendría. ¿Lo entendemos? Quiere decir que ese 90% que hacía, que realizaba la primera iglesia, estaba acorde con lo que el Espíritu Santo hacía. Por eso dice, si el Espíritu Santo hubiese sido quitado, un 90% de la actividad de la iglesia se detendría. Pero si hoy, en este tiempo,
el Espíritu Santo fuese quitado de la iglesia, lamentablemente, dice este escritor, solamente un 10%. Y eso debe de impactar nuestras vidas, hermanos. Solamente un 10% se detendría. El otro 90% seguiría funcionando, entre comillas. Lo que quiere decir este escritor es simple y sencillamente una cosa, que la iglesia de hoy, y no me refiero exactamente a la iglesia local, sino a la iglesia de hoy, estamos dejando de lado, ahora sí que la cobertura del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo en el crecimiento de la iglesia, y es por eso que batallamos para crecer, hermanos. Porque primeramente nuestra vida no está comprometida con Dios. No estamos obedeciendo como el Señor quiere que le obedezcamos. No nos estamos relacionando con Él como Dios quiere que nos relacionemos. Y entonces, aun cuando por gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, este no tiene la libertad de acción en nuestras vidas para poder impactar a la sociedad en la cual Dios ha colocado a su iglesia. Y esto es un gran problema. Esto es algo que definitivamente impide a la iglesia del siglo XXI crecer de la manera que Dios quisiera que creciéramos. Juan, en el capítulo 16, versículo 13, él nos habla y nos dice algo interesante. Vea usted ahí en su Biblia, Juan 16, 13, dice de la siguiente manera. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es tiempo entonces, hermanos, de considerar si somos una iglesia conducida por el Espíritu Santo, como dice ahí Juan. Si somos una iglesia que se deja conducir por aquel que es la verdad misma y por quien nos conduce en su verdad y el cual enseña todas las cosas. Sería cuestión de reflexionar y decir: ¿somos una iglesia así? ¿Dependemos del Espíritu Santo? ¿Dependemos de la dirección del Espíritu Santo en la toma de decisiones, en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos hacer para el Señor? ¿O dependemos más de otras cosas que del Espíritu de Dios? Concluimos este punto, hermanos, diciendo que requerimos un reavivamiento de tal manera que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, y entonces nuestra iglesia, o la iglesia de hoy, comience a crecer en la manera en la que crecía allá en los primeros años. Dice que Pedro se levantó después de aquel acto maravilloso, de aquella situación gloriosa en la que el Espíritu Santo fue derramado. Pedro se levanta y en su primer sermón hay 3,000 almas rendidas a Cristo. Así que ya no eran 120, sino eran 3,120. Tenemos que entender que para poder crecer necesitamos volver a la base que dice que el Espíritu Santo, la dirección de Él, era lo que hacía crecer a la iglesia. Segundo, el crecimiento de la iglesia se basa en la calidad de vida de la iglesia, porque es clave en su desarrollo. Y esto es importante, la calidad de vida de la iglesia. Pregunto, cuando se habla de una iglesia grande, ¿qué es lo que define a esa iglesia como grande? ¿Por qué es grande una iglesia? ¿Por qué es grande? Por la cantidad, ¿verdad? ¿Cuántos miembros tiene? 1,000. Oh, es grande. Pero hay otra iglesia que dice: acá tenemos 2,000. No, es más grande. No, pero acá tenemos 10,000. Oh. Y entre ellas, ¿cuál es más grande? Pues la que tiene más cantidad.
la que tiene más miembros. Es decir, nosotros definimos la grandeza de la iglesia por el número de miembros, por el número de personas que acuden. Pero ¿es realmente o radica la grandeza de una iglesia en el número? No. Estamos hablando acerca de los primeros seguidores de Cristo. ¿Cuántos eran según el libro de los Hechos? Ya no los 12, sino ¿cuántos? 120. No sé cuántos estemos congregados ahorita aquí, pero tal vez somos un poquito más de 120. ¿Era realmente grande? No. Pero después 3120 ¿era grande? Pues numéricamente sí. Pero ¿se fija usted en lo que hicieron los 120? O lo que Dios, perdón, en lo que Dios hizo con los 120. ¿Qué hizo, hermanos? Llegó a 3000 personas. Entonces la grandeza de una iglesia tiene que ver primeramente con su relación con Dios, con la libertad que le da a Dios en su vida, al Espíritu de Dios en su vida. Escuché hace muchos años decir que una iglesia grande numéricamente da problemas. Escuché a un pastor decir esto y decía lo siguiente: primero, tenemos que hacer megatemplos para poder recibir a 5000 personas. O si no, tendríamos que rentar un auditorio. Hay iglesias que rentan un auditorio para 5000, para 10,000 personas. Pero aparte, el problema sería para el pastor principal. ¿Por qué? Pues porque tendría que tener otros pastores asociados. Y se inventó entonces la figura del pastor asociado. Pero aparte, el problema sería para las relaciones entre hermanos de esa iglesia. Difícil conocerse, difícil aprenderse los nombres y muchas otras cosas más. Difícil de congeniar, imagínense ustedes. Así que es un problema. Hay iglesias que se han atrevido a tener una membresía demasiado abultada, y no digo que esté mal, pero se enfrentan con situaciones así. Pero yo lo que veo es que la iglesia que tuvo comunión con Dios, que se prestó para ser una iglesia de oración y perseverante en ello, fue una iglesia que Dios usó con poder para hacer lo que en un momento dado, hermanos, muchas iglesias del día de hoy con una membresía grandísima quizás no pueden hacer. No está en el número la grandeza, pero sí pedimos a Dios que como resultado de la entrega que tengamos a nuestro Dios, el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos, y el Señor lo hace así cuando la iglesia está comprometida con su Señor. Pero no lo hace cuando la iglesia no se compromete, cuando simple y sencillamente solamente estamos observando y mirando qué es lo que sucede. Cuando volvemos nosotros al capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que luego de que el Espíritu Santo vino sobre aquellos que habían perseverado en la búsqueda intensa de su Señor, la gente se quedó sin tono, dice que estaban atónitos. O sea, estaban perplejos, estaban sin voz, no podían pronunciar palabra por lo que estaban viendo, por lo que eran testigos en ese momento. Dice que estaban atónitos, pero también maravillados por lo que estaba pasando con aquellos, a quienes en un momento algunos dijeron están ebrios, están borrachos. Pero vea lo que causó esto en la vida de los que no conocían a Cristo. Impactó fuertemente. La pregunta del día de hoy es: ¿nuestra vida en lo personal y nuestra vida como iglesia está impactando a la sociedad? Varias ocasiones he visto
que pasa la gente y yo no sé qué vean, a lo mejor las letras, pero se quedan así, miren. Y hasta yo voy y me uno a ellos. ¿Qué están viendo? ¿Qué están mirando? Y es que nuestro templo no tiene una fachada como muchas iglesias, ¿no? Está bonito nuestro templo, gracias a Dios por ello. Pero la cuestión es, les llama la atención porque dicen, ¿qué es aquí? ¿Qué es? Como no nos escuchan, porque estamos nosotros acá arriba, no nos escuchan cantar, pues la gente dice, ¿por qué se meterán tantos ahí? ¿Qué irán a hacer ahí? Y venimos y nos metemos aquí, hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos impactando a la ciudad donde Dios nos colocó? ¿Cuál es el impacto que tenemos como primera iglesia bautista de Torreón? ¿Estamos impactando? ¿Estamos haciendo algo en la sociedad? ¿Como ellos? ¿Se está quedando sin voz la gente allá afuera porque dicen, órale, miren lo que están haciendo estos cristianos? ¿Se maravillan? Yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar, eso es lo que tenemos que pensar y llegar a un punto y decir, sí lo estamos haciendo, pero si no lo estamos haciendo, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de que podamos decirle a la gente quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? Siguiendo a Reiner en su pensar, diciendo, la iglesia tiene que saber para qué está aquí y tiene que saber lo que tiene que hacer. Si no, hermanos, entonces estamos perdidos. El Espíritu de Dios es el que nos puede dar vida, así lo dijo Jesús. Él vino a hacer morada con nosotros, como hizo morada con ellos allá en el día de Pentecostés. Sucedieron cosas en la vida de aquellos cristianos que seguramente ellos también se maravillaron, pero nunca dijeron, ¿se fijaron cómo hablé en griego y no fui a la escuela? ¿O en alguna otra de las lenguas? ¿Acaso se pararon el cuello y dijeron, para que vean? No. Hubo tal humildad en ellos que le dieron todo el crédito al Espíritu Santo. Porque en un momento dado, Pedro se levanta y dice, estos no están llenos de mosto porque apenas es el mediodía. Y les da la explicación de qué era lo que había pasado con la vida de aquellos. De tal manera que todavía más se quedaron atónitos. Por si fuera poco, hermanos, los primeros seguidores de Cristo no solo hablaron en lenguas extrañas para ellos mismos, o sea, yo no hablo griego, pero estoy hablando griego, sino que, ahora sí que poder decirlo de esta manera, continuó sucediendo cosas maravillosas o continuaron sucediendo cosas maravillosas en la vida de ellos. Siguieron impactando a la gente. Si le echamos un vistazo a lo que dice más adelante el capítulo 2, allá por los versículos del 40 en delante, acerca de la vida de los primeros cristianos, y esto lo predicaremos luego, vamos a encontrarnos con que la gente se sorprendía de que tenían un mismo sentir entre ellos. Había un necesitado y todos se preocupaban y decían, ¿cómo lo ayudamos? Había una persona quizás que estaba resintiéndose de algo e iban y trataban de animarlo. Tenían todas las cosas en común, dice un versículo ahí. Tenían todas las cosas en común. Se procuraban unos a otros, estaban visitándose unos a otros, crecían en conocimiento personal unos con los otros. No se encerraban en sí mismos. No eran gente extraña para sí mismos, se buscaban y perseveraban en ello, y eso hacía que la gente se maravillaba y dijera, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí?
¿Se imagina si así fuese la iglesia de hoy en día? ¿Qué impacto no estuviésemos causando en la sociedad de nuestro tiempo, en nuestra ciudad o en nuestra colonia? Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Dios nos ha dado el privilegio de estar en el mero centro de Torreón, en el mero centro. Que la gente que pase por allí sepa que aquí hay una iglesia del Señor. Que la gente que pase por allí no tenga que venir a alguien y decirle: mire, es que aquí nos reunimos, somos la iglesia. No, que al salir nosotros vean en nosotros, en ustedes, en mí, al Señor mismo. Y que el Señor haga crecer su iglesia. Y termino con ello, diciéndoles que la verdad central de este sermón es que si no dependemos de la dirección y soberanía del Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a crecer. No solamente la iglesia local, estoy hablando de la iglesia en general. No vamos a crecer, no en la medida en la que nuestro Dios quiere que crezcamos. Así que, hermanos, pidámosle a nuestro Dios humildad y digámosle: Señor, como dijo Pedro cuando Jesús iba a lavarle los pies, Señor, entonces no solamente los pies, completamente, totalmente. Que así le digamos al Señor: Señor, llénanos totalmente.